Bueno, muchachos, vamos a trabajar ahora la guía número 2 que trata los temas 3 y 4. Entonces, en el tema 3 encontramos lanzamiento horizontal, tiro semiparabólico. Entonces, nuevamente, la sugerencia es realizar la lectura completa de la guía, todo este marco teórico, para luego abordar la parte de las preguntas. Digamos que ahí se ofrecen varios ejemplos muy similares a los que aparecen en la actividad, digamos, para que ustedes se puedan guiar de mejor manera. Bueno, entonces tenemos en el tema 3, lanzamiento horizontal, tiro semiparabólico. Entonces, el lanzamiento horizontal consiste en lanzar un cuerpo horizontalmente. Vamos a dibujar acá para que usted lo pueda notar. Tenemos un objeto, en este caso una bala de cañón, ¿cierto? Que se lanza horizontalmente. Entonces quiero que se fijen que la velocidad con la que iniciamos es horizontal. Aquí tenemos que toda esa velocidad va en el eje X. Entonces tenemos un objeto que se lanza en esa dirección, ¿ya? Y tiene un valor de velocidad. Esta velocidad horizontal siempre es la misma. Entonces aquí está el objeto, luego aquí tenemos el objeto nuevamente aquí, y esta velocidad en el eje X siempre es la misma. Entonces tenemos que la velocidad en X es constante, no cambia, siempre tiene el mismo valor. Y en el eje vertical comenzamos con una velocidad en Y igual a 0. ¿Sí? Y a medida que el objeto se va moviendo horizontalmente, la velocidad en el eje Y va aumentando. Entonces fíjense aquí, tenemos esta velocidad en Y, luego tenemos esta siguiente velocidad en Y, fijémonos que este vector velocidad va siendo cada vez más largo, demostrando que la velocidad en Y está aumentando. ¿Ya? ¿Y por qué aumenta la velocidad en el eje Y? Debido a la gravedad. Entonces recordemos que el objeto está siendo atraído hacia el centro de la Tierra debido a una atracción gravitacional. Esta velocidad aumenta debido a la aceleración de la gravedad. Por cada segundo que pasa, la velocidad aumenta, recordemos, en aproximadamente 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Digamos que eso sería como la connotación. Entonces, este lanzamiento horizontal se puede entender de la siguiente manera, como dos tipos de movimiento. Un movimiento horizontal en el eje X, ¿cierto? Un movimiento horizontal en el cual va a ser un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? En el eje horizontal se aplica este tipo de movimiento que ya hemos visto en una guía anterior, ¿no? El movimiento es rectilíneo uniforme. Y en el eje Y, caída libre. Y recuerden que es un caso particular de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Listo? Entonces tenemos dos tipos de movimiento que actúan sobre el mismo objeto y podemos entonces analizar este tipo de movimiento. ¿Cómo se llama este tipo de movimiento? Tiro semiparabólico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se forma, si se dan cuenta, una parábola. La parábola no está completa, es media parábola, por eso de ahí la palabra semiparabólico, la mitad de una parábola. ¿Listo? Entonces, a partir de ahí, vamos a comenzar a identificar sus características, que las que luego se mencionan aquí en la parte de abajo. Entonces, tenemos un movimiento en el plano. Ya el movimiento no va a ser solo horizontal o solo vertical, sino que ahora se va a poder mover en dos dimensiones, tanto de forma horizontal como de forma vertical. ¿Ya? ¿Listo? Entonces tenemos dos movimientos, horizontal y vertical. En el eje horizontal, el movimiento es rectilíneo uniforme, es decir, con la velocidad inicial en X y que permanece igual durante todo el trayecto. Es decir, la velocidad no cambia. En el eje X, es decir, la velocidad en X no cambia. Como lo demuestra en la parte de arriba y como se puede ver en el gráfico, la velocidad en X siempre es la misma.
Y en el eje vertical tenemos un movimiento uniformemente acelerado o uniformemente variado, es decir, aquí tenemos caída libre. Caída libre. Es un movimiento, bueno, aquí está caída libre, parte con una velocidad inicial en la dirección Y, que es 0, es decir, al comienzo del movimiento, la velocidad vertical es 0, pero va aumentando, como se puede ver en la figura, debido a la gravedad. ¿Listo? Al sumar estos dos movimientos, da un movimiento semiparabólico, cuya trayectoria es la mitad de una curva llamada parábola. Entonces quiero que se fijen que esto que está aquí, esta sección, vendría siendo las características de un movimiento semiparabólico. Entonces recuerden que un movimiento semiparabólico es la composición de dos movimientos, uno vertical y otro horizontal. Características. ¿Listo? Esas son las características. Y aquí como un repaso aparecen las ecuaciones. Entonces, como tenemos dos movimientos, uno horizontal y otro vertical, pues atendemos a las ecuaciones propias de ese tipo de movimiento. Entonces, en el horizontal tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces tenemos para la posición esta ecuación, posición final es igual a la posición inicial, más la velocidad inicial en X, ojo con estos subíndices, esto simplemente para identificar que esta es la velocidad inicial en el eje X por el tiempo. La velocidad, pues la velocidad final y la velocidad inicial es igual porque no cambia, siempre es la misma horizontalmente. La velocidad final y la velocidad inicial pues son la misma durante todo el recorrido. Y la aceleración en el eje horizontal es 0. Horizontalmente no tenemos aceleración. La velocidad es constante, no cambia. En el vertical pues tenemos las ecuaciones propias de la caída libre, ¿cierto? De caída libre. Posición final igual a posición inicial más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La velocidad inicial en el eje Y siempre es 0. Y para hallar la velocidad final utilizamos esta ecuación. Entonces fíjense que aquí tenemos dos fórmulas. Esta, donde nos dice que la velocidad inicial en el eje Y va a ser 0. Y esta siguiente, donde dice que la velocidad final puede ser hallada con estos datos. ¿Listo? Con estos parámetros. La velocidad final y luego la gravedad, que aquí toman 9,8, pero nosotros aproximaremos este valor a 10 para cuestión de sencillez en los cálculos. 10 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, recuerden que el signo menos es debido a que la gravedad siempre apunta en sentido negativo. Entonces, no es que la gravedad sea negativa como tal, este menos tiene que ver con el sentido de la aceleración, que es hacia abajo. Bueno, luego pues se propone algunos ejercicios o algunos ejemplos. Se dan cuenta que este primer ejemplo va a ser muy similar al primer punto de la actividad. Entonces ya lo vamos a hacer propiamente con el ejercicio que se propone como actividad. Bueno, pero la idea es que ustedes lo revisen. Aquí comienza. La actividad 3 se refiere al tema 3 y hace parte de la guía número 2. Entonces, la guía 2 contiene la actividad 3 y la actividad 4. O sea, tenemos que entregar estos dos completos para esto que es una sola nota. Esto que es la guía 2. Bien, entonces vamos en este video a abordar solo la actividad 3 y luego en un siguiente video la actividad 4. Los dos serán la guía número 2 que deberán enviar para la calificación. Entonces, primero, dice, describe las características de un movimiento horizontal, describe las características de un movimiento horizontal y nombra dos ejemplos. Espera un segundo. Bueno, aquí voy a hacer una corrección. Aquí dice, describe las características de un, y esto aparece en la guía, no es movimiento horizontal, es lanzamiento horizontal. ¿Listo? Lanzamiento horizontal. Describe las características de un lanzamiento horizontal y nombra dos ejemplos. Entonces, nuevamente, entonces tenemos que en el movimiento horizontal, entonces imaginemos la situación, estamos aquí, tenemos una mesa
y tenemos un objeto, dígase una bola de piquis, una esferita, ¿cierto? Y le imprimimos una fuerza en esta dirección, solamente horizontal. Entonces vamos aquí, le imprimimos una velocidad horizontal, que esta sería la velocidad en el eje X. ¿Listo? Y cuando yo lanzo este objeto con una velocidad horizontal, pues esto me va a describir una semiparábola, ¿no? Entonces va a ser algo así, ¿cierto? Él se mueve hacia adelante, pero también cae. Y aquí vamos a dibujar la superficie del suelo. La superficie. ¿Listo? Este es el suelo. Entonces, ¿qué características tiene? Entonces tenemos, y esto ya lo señalamos en la parte de arriba, tenemos un movimiento horizontal y tenemos un movimiento vertical. Vertical. Entonces, recuerden, vamos a dividir este movimiento en dos tipos de movimiento. O sea, lo que hacemos es descomponerlo en dos tipos de movimiento. Un horizontal y otro vertical. Combinados estos dos movimientos nos da esta semiparábola. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el horizontal. En el horizontal tenemos que el movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad es constante. ¿Qué quiere decir que sea constante? Que no cambia, que siempre es la misma. Y si la velocidad es la misma, y aquí ojo porque voy a utilizar, como vamos a utilizar B es para horizontal y la velocidad es para vertical, entonces decimos velocidad en X. La velocidad en X es constante, no cambia, siempre es la misma. Por eso cuando yo dibujo este objeto en otros momentos, en otros instantes, ¿cierto? Acá, por ejemplo, la velocidad en el eje X siempre es la misma, no va a cambiar, siempre es la misma. Entonces fíjese que estoy tratando acá de dibujar, la velocidad en X no cambia, siempre es la misma. ¿Listo? Entonces la velocidad en X es constante, no cambia. Si yo quiero hallar la posición del objeto, entonces voy a utilizar esta ecuación. X es igual X inicial más velocidad en X por el tiempo. Y esta sería la fórmula para hallar en qué posición está. La posición inicial, si yo coloco el plano cartesiano aquí, ¿cierto? X inicial, ¿cuánto va a valer? Pues va a valer 0, ¿cierto? 0 metros. Y a medida que se mueva hacia la derecha, pues va a empezar a tomar valores positivos, ¿no? Que va a ser esta X final, ¿vale? Dependiendo del instante de tiempo que yo quiera revisar. Entonces, la X inicial, yo aquí la he colocado por formalidad, pero para este caso particular, la X inicial nos va a dar 0. Entonces, casi que nos queda X igual a velocidad en X por el tiempo. Entonces, yo puedo saber en qué posición horizontal va a estar este objeto. Ojo, estoy mirando solo el horizontal, que es un movimiento rectilíneo uniformemente. Un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que la velocidad es constante, no cambia durante todo el recorrido. ¿Ya? Pero este objeto, además de moverse de forma horizontal, también lo hace de forma vertical. ¿Sí? Entonces, ahora miremos la parte vertical. Vamos a hacerlo con otro color acá. Entonces, en la parte vertical, justo cuando le imprimimos esta velocidad horizontal, en la parte vertical, este objeto apenas sale de la mesa, ¿cierto? Su velocidad en Y es igual a 0. Vamos a dibujar aquí, vamos a hacer que el trazo sea más delgado. ¿Listo? La velocidad es de 0 en el eje Y. Verticalmente no está acelerando. Justo ahí, cuando está saliendo, la velocidad en Y es 0. Entonces, en el vertical, la velocidad en Y es igual a 0 metros sobre segundo. Pero la velocidad inicial en Y, V0Y, la velocidad inicial en Y es 0. Y una vez empieza a caer, ¿cierto? Empezamos a ver que la velocidad en Y empieza a aumentar. Cada vez es mayor esa velocidad.
¿Y por qué cada vez es mayor esa velocidad? Porque la gravedad está aumentando su velocidad. Entonces aquí tenemos a la gravedad, ¿cierto? Para ustedes, actuando sobre el objeto verticalmente. Olvidémonos del horizontal, estamos hablando de la velocidad en y, ¿ya? Entonces la velocidad en y empieza a aumentar debido a la gravedad. Entonces la velocidad inicial en y es de 0. Si yo quisiera calcular estos otros valores de y, ¿cierto? Que son cada vez diferentes por cada segundo que pasa, la velocidad en y la voy a calcular con esta otra fórmula. Velocidad en y es igual a velocidad inicial en y más gravedad por tiempo, con esta fórmula, ¿cierto? Pero pues ustedes ya saben que la velocidad inicial aquí la consideramos 0, entonces este terminito se nos va. Entonces prácticamente que nos queda velocidad en y es igual a gravedad por tiempo, no más. ¿Sí? No más nos queda eso. Listo. Si yo quiero saber, por ejemplo, en qué posición está el objeto, hablemos de la posición del objeto, es decir, yo quiero saber, bueno, aquí como hemos colocado el plano cartesiano, ¿cierto? Entonces la y inicial es 0, pero también la y inicial es 0, ¿cierto? Y inicial es 0, x inicial es 0. Ambos son ceros. Entonces, aquí en el vertical tenemos que la y inicial va a ser 0 metros, siempre. Para este caso particular en que estamos analizando un movimiento semiparabólico, la posición inicial, tanto horizontal como vertical, es 0. ¿Por qué? Porque he decidido dejar el plano cartesiano allí, ¿ya? Entonces, el objeto va a comenzar a moverse, el plano cartesiano va a seguir ahí, porque va a ser mi punto de referencia, mi sistema de referencia, y a partir de ahí es que yo sé que el objeto se ha movido. ¿Ya? Entonces, y inicial, 0 metros. Y si yo quiero saber las otras posiciones de y, ¿cierto? A medida que va cayendo, ¿cierto? Entonces utilizo esta ecuación. Y es igual a y inicial más velocidad inicial en y por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Pero aquí una cosa. Entonces fíjense en una cosa. Y inicial vale 0. Entonces como y inicial vale 0, pues este término se nos va, ¿cierto? Porque 0 aquí, 0 más, pues no es como si no estuviera. La velocidad inicial en y ya dijimos que era 0. Entonces 0 por el tiempo, pues me da 0. Entonces finalmente y va a ser igual a solamente este último término. Entonces fíjense que las ecuaciones se hacen mucho más sencillas y ya nos daremos cuenta propiamente con los ejercicios. Entonces, para responder a este ejercicio, a este punto donde dice describa las características. Entonces, en el vertical lo que tenemos es caída libre. Entonces acá tenemos caída libre. Entonces, si es caída libre, tenemos un objeto que está cayendo verticalmente, donde la aceleración de la gravedad hace que aumente la velocidad verticalmente. Ojo, descomponemos el movimiento en dos tipos de movimientos, uno horizontal y otro vertical. Entonces, en horizontal tenemos un movimiento recto y uniforme, donde la velocidad no cambia, siempre es la misma, ecuaciones mucho más sencillas. Y en vertical tenemos caída libre, donde la gravedad es la que hace que el objeto empiece a caer hacia abajo a razón de 10 metros sobre segundo al cuadrado por cada segundo que pasa. ¿Vale? Listo, ya esas serían como las características, caída libre. Al combinarlas, si yo las combino, pues tenemos este lanzamiento horizontal. ¿Listo? Entonces, esas serían como las características. Igual, si ustedes se van aquí a la parte de arriba, vamos a encontrar las características completamente señaladas, definidas. Entonces, pues, he querido como profundizar aquí en la explicación de esta parte, ¿vale? Espero que haya sido de claridad. Listo, segundo punto. Dice, observa la figura que describe el tiro horizontal de un cuerpo que es lanzado con una velocidad inicial de x de 10 metros sobre segundo desde una altura de 4 metros. Y ahí nos muestran ya el pequeño dibujo y luego nos dice A. Entonces vamos a hacer la parte A. Completa el dibujo con todos los datos conocidos y desconocidos y responde las preguntas. Entonces lo que vamos a hacer es completar el dibujo con los datos conocidos y desconocidos. Entonces, voy a hacer en rojo los datos horizontales
y en azul los datos verticales. Entonces, vámonos con los horizontales. En el horizontal, entonces recuerda que yo coloco el plano cartesiano aquí, aquí es donde comienza todo, ¿cierto? Entonces, si aquí comienza todo, vamos a ver con todos los datos horizontales. Entonces, la X inicial, la posición horizontal, va a ser 0, 0 metros. ¿Por qué? Porque aquí comenzamos, ¿no? Aquí comienza el 0, 0. A medida que el objeto se mueve hacia la derecha, pues va a empezar a aumentar esa X. ¿Listo? Entonces sería X inicial 0. Aquí tenemos, aquí sería ese X inicial 0, ¿cierto? Y cuando llegue aquí, vamos a tener el X máximo. El X máximo. Ustedes lo van a ver como el alcance. ¿Sí? El alcance. ¿Cuánto fue lo que alcanzó a llegar horizontalmente? Entonces el X máximo. ¿Ya? Entonces el alcance, el X máximo, es un dato que no conocemos. Es un dato desconocido. Imagino que más adelante, ahora que resolvamos este ejercicio, vamos a identificar cuánto es su valor. ¿Qué otro dato? La velocidad en X. ¿La velocidad en X la conocemos? Sí. Entonces fíjese que aquí dice que es lanzado con una velocidad inicial en X de 10 metros sobre segundo. Entonces este sería el valor de la velocidad. 10 metros sobre segundo y este valor no cambia. No cambia, siempre es el mismo. Recuerden que este movimiento horizontal, la velocidad no cambia. Entonces yo podría hacer aquí nuevamente el objeto y con la misma velocidad, ¿cierto? Fíjese que he dibujado el mismo vector, ¿cierto? Y a medida que veamos el objeto, ¿cierto? Va a llevar esa misma velocidad. Entonces, ¿cuánto va a ser esa velocidad? De 10. 10 metros sobre segundo. Acá 10 metros sobre segundo, ¿cierto? Igual, ok. Listo, no cambia. ¿Qué otro dato tendríamos? Ya, horizontalmente no tendríamos nada más. Es claro que el tiempo no lo tenemos, el tiempo de todo el movimiento no lo tenemos, es decir, cuánto tiempo le toma desde que salió aquí hasta llegar aquí. ¿Cuánto tiempo? Eso no lo sabemos. ¿Listo? El tiempo de vuelo, podemos decirlo. El tiempo de vuelo, lo que dura en el aire, no lo conocemos. ¿Listo? Vale, eso sería, lo he colocado en rojo para el horizontal. ¿Listo? Ahora vámonos al vertical. En el vertical, entonces en el vertical, como el plano cartesiano está aquí, justo donde comienza el movimiento, entonces el y inicial sería 0 metros. Es un dato conocido, ¿cierto? El y final sí lo conocemos. Recuerden que esto tiene una altura de, voy a colocar aquí, esta altura es de 4 metros. 4 metros tiene esto de altura. Es una silla bastante alta, una mesa bastante alta. 4 metros. Entonces, esta y inicial, como comienza en 0, esto va a empezar a caer y a medida que va cayendo, pues cuál va a ser la máxima en la distancia recorrida. Pues cuando llegue aquí abajo, cuando llegue hasta aquí, este punto más bajo, ¿cierto? Pues ¿cuánto va a valer y? Pues ya va a valer menos 4 metros. ¿Por qué menos? ¿Por qué menos? Porque está cayendo hacia el lado negativo. Se está desplazando hacia el lado negativo. Entonces, si el desplazamiento fuese hacia arriba, pues el desplazamiento será positivo. Pero como es hacia abajo, entonces va cayendo negativamente, ¿cierto? Entonces y inicial vale 0 y la y final vale menos 4. Entonces, porque cayó menos 4 metros. ¿Vale? Ese es un dato conocido. La velocidad inicial. Entonces, ojo, la velocidad inicial en y, recuerden que aquí pues, solamente lleva velocidad horizontal. Entonces, la velocidad inicial en y es 0. Recuerden que siempre es 0 la velocidad inicial en y. Y a medida que va cayendo, pues va a empezar esa velocidad a aumentar. Entonces acá tenemos una velocidad en y, ¿cierto? Aquí el vector más largo, ¿cierto? Y aquí mucho más largo, ¿cierto? Recuerden que aquí es justo antes de tocar el suelo, ¿no? No es que aquí haya chocado, ¿no? Justo antes de tocar el suelo lleva una velocidad en y. ¿Quién es el responsable? La gravedad. Entonces la gravedad, ¿cierto? Está apuntando hacia abajo y tiene un valor de menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Siempre la gravedad está actuando y es lo que hace que esto empiece a acelerar de forma verticalmente hacia abajo. Entonces, datos. Entonces tenemos que la velocidad inicial en y es 0, ¿cierto? Tenemos que la y inicial es 0. Tenemos la y final, que es menos 4 metros. ¿Qué otro dato tenemos?
La velocidad en Y, esta de acá, la del final, no la tenemos. O porque hay varias velocidades en Y, ¿no? Estoy hablando, esta BY es la del final, la de justo antes de tocar el suelo. Esa es la velocidad que no sabemos y ya, digamos que ahí tendríamos todo. ¿Listo? Entonces, estos son todos los datos. Aquí donde dice completa el dibujo con todos los datos conocidos y desconocidos y responde las preguntas. Entonces vamos a responder las preguntas. Seguramente que van a ser esos datos que no conocemos, que va a ser esta X máxima, el alcance horizontal máximo. Va a ser este tiempo, cuánto dura esta pelotica en el aire, ¿cierto? Hasta tocar, justo antes de tocar el suelo, cuánto tarda. Y la velocidad en Y, con la que llega aquí, justo antes de tocar el suelo, ¿no? Obviamente, pues podemos calcular esta si quisiéramos, pero pues digamos que vamos a ver si el ejercicio no lo pregunta. ¿Listo? Entonces, B. Bien, tenemos la parte, ya hicimos la parte A. Vamos a mover acá. ¿De cuáles movimientos es una composición ese movimiento en forma de semiparábola? Entonces, esta semiparábola se compone de dos movimientos. Entonces, aquí lo que nos están preguntando es de qué está compuesto estos movimientos. Está compuesto de un movimiento horizontal, ¿cierto? Que es un movimiento rectilíneo uniforme, donde tenemos que la velocidad no cambia, es constante, y estamos hablando de la velocidad en el eje X, ¿cierto? Y en el eje Y, que es un movimiento en caída libre, que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde tenemos la gravedad, que es de 10 metros sobre segundo al cuadrado, bueno, aproximadamente, ¿no? Porque recuerden que es de 9,8. Y ya. Y tenemos una velocidad que aumenta. Entonces la velocidad está aumentando. A medida que cae, el objeto aumenta. La velocidad en Y empieza a aumentar. ¿Sí? Y tenemos que la velocidad inicial en Y es 0. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ¿de qué está compuesto este movimiento semiparabólico? De dos movimientos. Un movimiento horizontal y un movimiento vertical. En el eje X, horizontal, eje Y, vertical. Listo. Ya. Esto responde al punto B. Vamos a la parte C. Dice, ¿qué sucede durante el recorrido con su velocidad horizontal? ¿Qué sucede durante el recorrido con su velocidad horizontal? Entonces, pues como ya le habíamos dicho, fijémonos en la velocidad horizontal, la velocidad en X aquí, la velocidad en X aquí, la velocidad en X aquí. ¿Cómo es esa velocidad? Pues es siempre la misma, no cambia, siempre es de 10 metros sobre segundo, para este caso en particular. Entonces aquí lo que vemos, ¿qué sucede durante el recorrido con su velocidad horizontal? Es siempre la misma, ¿ya? Es siempre la misma, ¿sí? No cambia, ¿cierto? Y la velocidad en X en este caso es de 10 metros sobre segundo, ¿listo? Y recordemos por qué, porque es un movimiento rectilíneo uniforme. En este tipo de movimiento, que ya lo hemos estudiado en una guía anterior, pues la velocidad horizontal, la velocidad no cambia. ¿Listo? Entonces es siempre la misma, no cambia. La velocidad en X es igual a 10 metros sobre segundo durante todo el recorrido. ¿Ya? ¿Listo? Eso es todo. ¿Qué sucede con esa velocidad? No cambia. Es siempre la misma. Ojo que estamos hablando del horizontal. Listo. Vámonos a la parte D. En la parte D dice, ¿qué sucede con su velocidad vertical durante el recorrido? Entonces, ojo que ya no nos están preguntando, ya nos preguntan ahora por la velocidad vertical. Entonces estamos hablando de BY. ¿Qué sucede con BY? Entonces, la velocidad en Y aumenta debido a la aceleración de la gravedad. Debido a la aceleración de la gravedad. ¿Ya? Y esto ya lo hemos visto, ¿no? Entonces comienza con una velocidad, entonces aquí, imagínate que ese es el objeto, ¿no? Comienza con una velocidad en Y igual a 0. Luego empieza a caer. Y aquí, si ha pasado un segundo, digamos que acá el tiempo es igual a un segundo, ¿qué velocidad va a tener este objeto? Va a tener una velocidad de menos 10. Y ¿por qué negativo? Recuerden que como va hacia abajo, la velocidad va en sentido negativo, pues por eso le he colocado negativo.
¿Por qué aumentó 10? Porque recuerden que la gravedad es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, por cada segundo que pasa, la velocidad aumenta en 10. En el siguiente segundo, entonces acá dibujo y acá entonces, ¿qué velocidad va a tener? Pues va a tener menos 20, ¿ya? Porque ha pasado otro segundo, ¿no? De igual a 2 segundos. Y bueno, etcétera, ¿no? Esto ya lo hemos analizado en la guía 1, ¿cierto? Entonces, bueno, que esto no tiene mayor inconveniente. Listo, sigamos. Vamos a mover. Bueno, démoslo allí. Listo, entonces dice, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la velocidad final en Y justo antes de tocar el piso? ¿Ya? Entonces, lo que me están preguntando aquí es, ¿qué velocidad va a tener en Y justo antes de tocar el piso? Es decir, lo que nos están preguntando es este datico, esta incógnita que llamamos la velocidad que tiene aquí verticalmente hacia abajo. Ya sabemos que cuando inició era 0 y empezó a aumentar debido a la gravedad. ¿Con qué velocidad llegó justo antes de tocar el suelo? Justo antes de tocar, ¿con qué velocidad en Y? Ya sabemos que en X es siempre la misma, pero en Y no sabemos. Entonces eso es lo que vamos a averiguar en este punto. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo acá. Entonces vamos a calcular esta velocidad en Y. Tenemos, para calcularlo, entonces, en Y tenemos, voy a colocar aquí otra vez los datos, la velocidad en Y inicial es 0, ¿cierto? Cuando inicia el movimiento la velocidad en Y es 0. Tenemos que la Y inicial es 0 metros. Tenemos la Y final, recuerden que lo que puede caer es menos 4 metros, ¿cierto? Y ya. ¿Qué ecuación me sirve para calcular la velocidad final? Pues vamos a utilizar esta ecuación, que dice que la velocidad final en Y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado más 2 veces la gravedad por delta de Y. Recuerden que delta de Y es igual a Y final menos Y inicial. Entonces, ¿la Y final cuál es? La Y final, aquí tenemos la Y final, es menos 4 metros, menos la Y inicial, que sería 0 metros. Entonces, fíjense que este menos salió de acá, ¿no? De la fórmula. Ahora, menos 4 metros y menos 0 metros me da menos 4 metros. Quiere decir que delta de Y sería menos 4 metros. ¿Ya? Listo. Entonces, tenemos velocidad final en Y. Este dato no lo tenemos. La velocidad inicial, como vale 0, ¿cierto? 0 al cuadrado, pues 0 por 0 me da 0, es decir, que este término se va. De por sí que para este tema en particular, este término siempre no va a estar. El 2 es un valor numérico definido, la gravedad la tenemos, recuerden que es de menos 10 metros sobre segundo al cuadrado, y delta de Y que es menos 4 metros. Fíjense que tenemos todo, lo único que tendría que hallar es Vy. Entonces, la velocidad final en Y, este cuadrado, pasamos raíz a ambos lados, o es como si pasara raíz cuadrada al otro lado, ¿no? Raíz cuadrada de 2 por la gravedad por delta de Y. ¿Listo? Velocidad en Y es igual a raíz de 2 por la gravedad, que es de menos 10 metros sobre segundo al cuadrado, por el delta de Y, que es menos 4 metros. Y listo. Mandamos radical acá. Velocidad en Y es igual. Entonces, más por menos, menos, y menos por menos, más. O sea que aquí nos va a dar positivo. 2 por 10, 20, y 20 por 4, 80. 80. Unidades, metro por metro, me daría metro al cuadrado y segundo sobre segundo al cuadrado. Ya. Entonces, esta flecha quiere decir entonces, la velocidad en Y va a ser igual a, nos vamos a nuestra calculadora, y raíz cuadrada de 80. Entonces la raíz cuadrada de 80 nos da 8,94. Entonces, 8,94
94 metros sobre segundo. Y recuerden que la raíz cuadrada, siempre que tenemos una raíz cuadrada, tenemos dos valores, ¿no? Uno positivo y otro negativo. En física, ¿cómo vamos a decidir esto? Entonces recuerden que el objeto está cayendo. Y como está cayendo, va a tener signo negativo. Entonces vamos a escoger el negativo. Le vamos a colocar aquí un menos. Entonces esta es la respuesta. La velocidad en y, la velocidad que va a desarrollar horizontalmente es de, perdón, verticalmente es de menos 8,94. ¿Eso qué quiere decir? Yo voy a hacer aquí otra vez el piso, ¿cierto? Que ese objeto, pues ya ha dado toda la parábola, ¿no? Dado toda la parábola, cuando llega aquí, justo antes de tocar el piso, verticalmente, tiene una velocidad de menos 8,94 metros sobre segundo. Bueno, aquí me he quedado apretado, ¿no? Bueno, menos 8,94. Eso es todo. Empezó a aumentar la velocidad debido a la gravedad y esta ecuación me permitió determinar con qué velocidad iba a llegar justo antes de tocar el piso. ¿Listo? Entonces ya sabemos que la velocidad es de menos 8,94. Bien, vamos ahora a hallar la parte F del ejercicio. Parte F. La parte F nos piden cuánto tiempo tarda en llegar al piso la pelota. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al piso la pelota? Entonces, ¿cómo vamos a hallar el tiempo? El tiempo que tarda. ¿Sí? Entonces recuerden acá tenemos nuestro objeto, ¿cierto? Esto hace una parábola. Y acá está el suelo, ¿cierto? Tenemos nuestro suelo. Es cuánto tiempo duró en el aire. ¿Cuánto tiempo duró en el aire? Ya sabemos que la velocidad que se desarrolla verticalmente, desde que comenzó con una velocidad en y igual a 0, y aquí llega con una velocidad en y igual a menos 8,94 metros. O que estamos mirando solamente lo vertical, ¿no? Horizontal no estamos mirando en este momento. Entonces la ecuación que me sirve para hallar el tiempo en este caso está dada por la ecuación velocidad en y igual a velocidad inicial en y más gravedad por tiempo. Fíjese que esta ecuación es completamente conveniente. ¿Por qué? Porque tenemos todos los datos. Fíjese, la velocidad en y, la velocidad final, es de menos 8,94. Este dato lo conocemos. La velocidad inicial es 0, ¿no? Ya hemos dicho esto, entonces que este término se va. Yo les había dicho que esta velocidad inicial en y siempre va a ser 0, para este caso particular de movimiento semiparabólico. La gravedad, pues este dato de la gravedad, recuerden que es de menos aproximadamente, ¿no? Que es de 9,8 algo. Menos 10 metros sobre segundo al cuadrado, o sea que este dato también lo tenemos. Y el tiempo, un dato que no tenemos. Entonces, como es una sola ecuación y una sola incógnita, lo que hacemos es despejar la ecuación. De tal manera que tenemos que la velocidad en y dividido, fíjese que esta gravedad que está multiplicando la t pasa a dividir, es igual al tiempo. Entonces, ojo que esta flecha quiere decir entonces, tenemos que el tiempo va a ser igual a la velocidad en y, que sería de menos 8,94 metros sobre segundo, dividido en la gravedad, que es de menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Cancelamos metros con metros, cancelamos un segundo con uno de aquí abajo. Aquí tenemos 2 segundos, al hacer extremos y medios. Fíjense que me va a dar la respuesta en segundos. ¿Ya? Y 8,94 dividido en 10, pues me va a dar 0,894. ¿Listo? Y esta va a ser la respuesta. ¿Listo? Quiere decir que este objeto en caer, lo que ha durado en el aire, ha sido un tiempo de 0,89, 0,9 segundos, es decir, menos de un segundo, ya casi un segundo, pero es menos de un segundo, es 0,89 segundos. ¿Listo? Ese es el tiempo que le ha tomado a esta pelota caer. Fíjense que casi no es nada, ¿no? Cayó muy rápido. Bueno, listo.
Vamos ahora a la parte G. Dice, ¿cuál es el alcance horizontal? ¿Cuál es el alcance horizontal? Entonces vamos a hacer acá. Entonces nuevamente tenemos nuestro objeto, ¿cierto? Tenemos nuestro objeto. Vamos a colocar hasta aquí la mesa, ¿cierto? Para que podamos entender un poquito más. Y aquí está el suelo. Ese es el suelo y tenemos nuestro objeto acá, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que esta pelota, ¿cierto? Hace esta forma, ¿no? Y sabemos que lo que tarda en caer es un tiempo de 0,894 segundos. Lo que tarda en caer. Sabemos que la velocidad en el eje X, sabemos que la velocidad en el eje X es de 10 y que esa velocidad no cambia durante todo el recorrido. Sabemos que la de Y sí, y eso es lo que hemos hecho en los puntos anteriores, pero ahora vamos a enfocarnos en el horizontal. Yo necesito saber cuánto se movió, cuánto fue el alcance. ¿Cuánto fue el alcance? Sabemos que la posición inicial es 0. Yo quiero saber la posición final. ¿Cuánto se movió esto? Entonces, para hacerlo, pues utilizamos las ecuaciones del movimiento reactivo uniforme, ¿cierto? Si esto tardó en caer 0,894 segundos, pues va a ser el mismo tiempo para el alcance horizontal. Entonces, X es igual, ¿cierto? X inicial más velocidad en X por el tiempo. Entonces, fijémonos, este es el dato que yo quiero averiguar, este no lo conocemos, que es la posición final. La X inicial la sabemos que es 0, y ya sabemos que estos valores iniciales siempre son 0, acá para este caso particular. La velocidad en X es la misma durante todo el recorrido, es de 10 metros sobre segundo, este dato es conocido, y ya conocemos el tiempo, que es de 0,894. Es decir, que ahí solo nos resta hacer una multiplicación y ya nos queda el ejercicio, ¿cierto? Entonces, X va a ser igual a velocidad en X, que es de 10 metros sobre segundo, por el tiempo, que es de 0,894 segundos. Al multiplicar, ¿cierto? Tenemos que la distancia horizontal, aquí cancelamos segundos con segundos, fíjense que nos queda en metros, eso tiene totalmente sentido porque la distancia se mide en metros, va a ser de 10 por 0,894, va a ser de 8,94 metros. ¿Sí? Quiere decir que esto se ha movido horizontalmente, hablando horizontalmente, una distancia de 8,94 metros. Es decir, que esta pelotica terminó a casi 9 metros, porque ese 8,9 está casi cerca al 9, a casi 9 metros de la mesa. ¿Listo? Tenemos este dato. Entonces, esto ya nos responde. Entonces, fíjense que hemos hallado los tres datos. Si nos devolvemos arriba a cuando habíamos hecho el dibujo, que por eso es importante hacerlo, fíjense que los tres puntos anteriores respondían a eso, ¿no? El X máximo es la distancia horizontal máxima, ya la acabamos de resolver. La velocidad en Y también la que resolvimos, y el otro dato que era el tiempo, ahí está. Esos tres datos que no conocíamos ahora son conocidos. ¿Listo? Y veamos, nos queda un ítem. Nos queda el ítem H. Entonces, en el ítem H nos piden: completa el dibujo con todos los datos encontrados y todos los vectores necesarios. Yo pues lo puedo hacer en el dibujo anterior, pero pues me voy a tomar el trabajo aquí de hacerlo nuevamente para que quede mucho más completo. Entonces tenemos, vamos a hacer acá, tenemos nuestra mesa nuevamente y la superficie. Acá tenemos nuestro objeto que hace un movimiento semiparabólico. Y ya. Recuerden que tenemos el plano cartesiano justo aquí. Y ya. Voy a utilizar entonces el rojo para el horizontal. Entonces tenemos velocidad en el eje X, que es de 10 metros sobre segundo, ¿cierto? Y durante todo el recorrido, la velocidad en el eje X siempre es la misma, ¿ya? Siempre es la misma, es de 10 durante todo el recorrido. Y aquí, justo antes de tocar el suelo, la velocidad en el eje X también es la misma.
¿Listo? Tenemos datos x inicial valía 0 metros. ¿Y por qué? Porque hemos colocado el plano cartesiano allí. Y aquí la x final es de 8,94 metros, que fue el que hallamos, ¿no? Que sería el alcance, la x máxima. ¿Listo? Ahora, esto es todo. Esto es todo. Ah, el tiempo. El tiempo es de 0,894 segundos, que fue el tiempo que duró en el aire. A mí me gusta llamar a este tiempo el tiempo de vuelo. El tiempo lo que duró en el aire. ¿Listo? Porque, ojo, yo puedo decir acá, no, el tiempo cuando está aquí. No, el tiempo cuando está aquí, no. Para yo el tiempo de vuelo es todo lo que duró en el aire. Entonces, todo lo que duró en el aire fue 0,894 segundos. Listo, ahora vamos a los verticales. Entonces, en el vertical tenemos que y inicial es 0 metros, porque yo coloqué mi plano cartesiano allí. La velocidad inicial en y es de 0. Recuerden que siempre comenzamos con velocidad 0 y a medida que va cayendo, pues vamos teniendo valores de la velocidad. La velocidad cada vez va aumentando más, ¿cierto? Y aquí pues es mucho más, ¿no? Entonces acá tenemos la velocidad en y. ¿Que cuánto vale esta justo antes de llegar al suelo? Que esta fue la que hallamos, ¿cierto? Ya miramos cuánto fue que nos dio. Menos 8,94. Entonces, esta velocidad en y es de menos 8,94 metros sobre segundo. ¿Listo? Esta es la velocidad justo antes, que ya la hallamos, antes no la sabíamos. Estos son los tres datos que hallamos, ¿no? Fíjense, estos son los tres datos que hallamos. Listo, ¿qué otro dato teníamos? Ah, teníamos la y final. Entonces aquí tenemos el x máximo y el y, pues el y máximo finalmente, porque cuando toca el suelo ya ahí no, pues no baja más, ¿cierto? A menos que pues rompa el suelo, pero eso no va a pasar. De la y final sabemos que es de menos 4 metros, eso ya lo hemos visto en el ejemplo anterior, en el dibujo anterior. Y listo, no hay nada más que decir acá. Ah, pues bueno, estos otros datos que la altura aquí es de 4 metros, ¿no? Y listo. Ya, tenemos todo. Bueno, y ya hemos dado por solucionado este ejercicio. Ya solo queda el tercer punto. En el tercer punto dice un avión que vuela a 70 metros sobre segundo, deja caer una caja de provisiones, se mantiene a una altura de tal, de 340 metros y continúa con movimiento con velocidad uniforme. Entonces respondemos a estas preguntas. Entonces quiero que se den cuenta que este tercer punto se resuelve de forma similar a como hemos resuelto la parte, el punto 2 de este primer ejercicio, y como también se observa con otro ejemplo en la guía, como tal resuelto también en la guía. Entonces yo considero que ya el tercer punto lo podemos trabajar. ¿Listo? Entonces, pues vuelvan sobre el video si hay alguna cosa que tal vez no hayan entendido y espero que puedan resolver correctamente este punto número 3.